Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas de ecuaciones, así que vamos a ello. Vamos a tratar en este vídeo concretamente aquellos problemas en los que nos hablan siempre de números, de sumar números, de operar con números, ¿vale? Este tipo de problemas que seguro que conocéis. Pues bien, para resolver siempre estos problemas es importante pues que tengáis como un guión. Yo aquí he escrito un guión que a mí me ayuda mucho para acertar en la resolución de estos problemas, ¿vale? Siempre vamos a comenzar leyendo, ¿vale? Leer es clave. Al final, lo importante de estos problemas es comprender, y para comprender hay que saber leer, ¿vale? Primero vamos a leer para tener una idea de qué va el problema y vamos luego a volver a leer para el siguiente paso, ¿vale? Así que la lectura, a veces vais a tener que leer 2 o 3 veces ese problema para luego empezar a funcionar con él, ¿vale? Pues venga, vamos con este primer paso, ¿vale? Aquí tenemos 6 pasos que vamos a ir siguiendo. Leer, vamos a leerlo. 2 números consecutivos suman 87. ¿Cuáles son? Con esta lectura yo ya me he ubicado, sé que es un problema de los típicos de números, ¿vale? Ahora vamos a leer una segunda vez. 2 números consecutivos. O sea, tengo 2 números. Y además la característica es que son consecutivos, ya tengo otra cosa más. Y además suman 87, ¿vale? Y que me preguntan que cuáles son. Ya me voy haciendo una idea, ¿veis? Pues yo creo que ya puedo pasar al siguiente paso. El siguiente paso es establecer las variables. Las variables ya sabéis que es establecer variables es ponerle letras a lo que nos salga en el problema. ¿Qué es lo que nos sale en este problema? ¿Con qué estamos trabajando? Con números. En otro caso serán con edades, en otro caso serán con kilos, ¿vale? En este caso las variables la van a llevar los números, ¿vale? Pues bien, vamos a hacer el paso 2 ya. Paso 2 es 2 números consecutivos. Pues vamos a establecer esas variables, ¿vale? Pues vamos a poner el primer número, porque son consecutivos, y el segundo número, ¿vale? En esto es muy importante que hayáis trabajado ya mucho con lenguaje algebraico. Si necesitáis hacer algún repaso o ver algunas nociones de cómo traducir expresiones al lenguaje algebraico, pinchad en el vídeo, ¿vale? Del lenguaje algebraico, que también os dejo en la caja de información. Ese vídeo os ayudará. Vale, 2 números consecutivos. Como son consecutivos, por eso pongo primero y segundo. Ya sabéis cómo se escriben números consecutivos. El primero es x, si el x es 5. ¿Cómo se escribe el siguiente? ¿Cómo se escribe utilizando x que yo quiero escribir el 6? Pues x más 1, ¿vale? Pues como son consecutivos, x y x más 1. Y como son 2 números, paro ahí. Ya he establecido las variables. Tercer paso. Vamos a plantear la ecuación. Plantear la ecuación es plantear qué es lo que nos dice, qué condición nos pone el problema. Que esos 2 números, ¿cuál es la condición? Que sumen 87. Es decir, ¿qué operación están haciendo? Una suma. Pues tengo que plantear la ecuación. La ecuación es que si yo sumo estos 2 números, me da 87. ¿Cómo se escribe eso? Si yo sumo el primero más el segundo, ¿vale? Este es el primer número. Es este, el primero más el segundo, me da 87. Pues es igual a 87, ¿veis? ¿Vale? Cuando tengáis en un problema, es igual a, me da, o directamente la operación suman, restan, quiere decir que es igual a lo que os ponga, ¿vale? En este caso, ese suman 87 es que es igual a 87, pues pongo un igual. Pues esta es la ecuación, ¿vale? Ya la he planteado, ahora ¿qué tengo que hacer? Resolver la ecuación. Tengo que aprender a hacer ecuaciones, en este caso es una ecuación de primer grado. Si necesitáis repasarlo también, os dejo el link en la caja, poneros ahí a verlo tranquilamente y recordáis cómo se operan, cómo se resuelven ecuaciones de primer grado. Pues bien, ya sabéis, voy a ir un poco rápido porque ya lo tenéis en el vídeo más detalladamente. X más x lo sumo, x más x, 2x, más 1 que me queda y 87.
voy a despejar la x, para ello paso el 1 al otro lado restando. ¿Vale? Y ahora opero 87 menos 1, 86. Tengo que dejar la x sola, así que el 2, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo con su operación contraria. Ya sabéis, cuando muevo un número de un lado del igual al otro, hago la operación contraria. Por lo tanto, x es igual a 43. ¿Vale? Es decir, x tiene que valer 43 para que me dé esta ecuación. Pero esa no es la solución. Y ahí es donde viene el siguiente paso. Con esto solo he resuelto la ecuación, pero ahora tengo que responder a la pregunta. Esto es muy importante porque muchos hacéis perfecta esta parte, pero dejáis así. Y decís, la solución es esta. Y yo, vale, pero ¿qué te están pidiendo? ¿Qué números son? No es solo el 43, son dos números. ¿Vale? Entonces, para responder tengo que irme a mis variables y decir, el primer número es x, por lo tanto, si x es igual a 43, el primero es 43, pero tengo que saber el otro es x más 1. Si es x más 1 es x, que es 43, más 1, que es entonces 44. Y ahora sí que he respondido. ¿Qué dos números son? El 43 y el 44. Y el último paso, que es clave, digo, porque muchos no lo hacéis y simplemente con repasarlo podéis daros cuenta de si lo tenéis bien o si lo tenéis mal. Con este paso es verificar que lo que hemos respondido está bien. ¿Cómo? Volvemos otra vez al problema y decimos, ¿es verdad que estos dos números son consecutivos y suman 87? Pues vamos a verlo. ¿Son consecutivos? Sí. Primera parte bien, porque 43 y 44 va uno detrás de otro. ¿Suman 87? Si sumo 43 y 44, efectivamente da 87. Así que ya sé que tengo bien este ejercicio. Así que si lo tuviera en un examen, ya sé que tendría un punto, ¿vale? Así que esta parte no la dejéis. No es más importante de lo que pensamos, ¿vale? Así que teniendo ese truquillo, aprovechadlo. Vamos a hacer este segundo problema. Vamos a empezar leyéndolo para identificar qué problema tenemos. Un número más su mitad es igual al doble de ese número menos 6 unidades. ¿Qué número es? ¿Vale? Volvemos a leer, ¿vale? Y ahora vamos, a la vez que leemos, vamos a intentar a ver si encontramos qué variables tenemos para establecerlas, ¿vale? Un número más su mitad, La clave es, ¿con qué estoy jugando? Incluso las variables las podemos encontrar en la pregunta, ¿vale? Me está preguntando qué número es y estoy trabajando con un número todo el rato, estoy operando con ese número porque me dice un número más su mitad es igual al doble de ese número, ¿vale? O sea, la clave aquí es, ¿qué variable tengo? Un número y estoy jugando con él todo el rato. Entonces, mi variable va a ser que ese número le voy a llamar x, ¿vale? Podéis elegir cualquier letra, ya sabéis. Yo he elegido la x para ese número. Vamos a plantear ahora la ecuación, viendo lo que nos va diciendo el enunciado. Dice, un número más su mitad. O sea, un número más su mitad. ¿Vale? Ahí tenemos dos operaciones. Pues un número, que es x, más su mitad es x entre 2, ¿vale? Ya sabéis que la mitad de cualquier número es dividirlo entre 2. Es igual. Este igual es igual, pero ya sabéis que es poner un igual al doble de ese número. O sea, tenemos aquí una operación. El doble de ese número. ¿El doble de este número cuál es? 2x. El doble de un número es multiplicar ese número por 2. Como el número es x, 2x es el doble. Menos 6 unidades. Menos es la operación de restar. 6 unidades es restarle 6. ¿Qué número es? O sea, ya he establecido, he planteado la ecuación con lo que me decía el enunciado. Vamos a resolver entonces ahora nuestra ecuación. Si necesitáis repasar cómo se resuelven ecuaciones con fracciones, pinchad en la caja, ¿vale? Yo voy a ir un poco rápido porque esto se supone que ya lo tenéis trabajado. Si no, ya sabéis, ved el vídeo y os empapáis bien de cómo hacerlas, ¿vale? Como el único denominador que hay es el 2, pues multiplico 2 por x, 2x,
2 por x partido de 2, se me va el 2 arriba y abajo y me queda x. 2 por 2x, 4x. Y 2 por 6, 12. ¿Vale? Ahora 2x más x, 3x. Aquí 4x menos 12. Voy a pasar el 3x a este lado para que me quede positiva. Entonces paso el 12. Y aquí 4x menos 3x. ¿Vale? Opero las x. 4x menos 3x es x. Por lo tanto, x es igual a 12. ¿Vale? Esto es lo mismo que esto. Vale, pues ya sé que x vale 12, pero ya sabéis, tenemos que responder a la pregunta. En este caso se responde ella sola. ¿Por qué? Porque ¿qué número es? Como el número hemos dicho que es x, el número es x, si yo ahora lo convierto ya en valor numérico, como x es 12, pues el número es el número 12. Y vamos a verificarlo, vamos a ver si el 12 cumple esto. Dice un número, es decir, 12 más su mitad, 12 más su mitad, que es 6, es igual, el doble de 12 es 24, menos 6. Vamos a ver si es verdad. 12 más 6, 18. 24 menos 6, 18. Efectivamente, se cumple. 18 es igual a 18, sí. Por lo tanto, tenemos bien este problema. Este problema ya aumenta un poco la dificultad. Como veis, nos dice, la suma de 4 números naturales consecutivos es igual al triple del mayor de ellos. Calcula dichos números. ¿Vale? Vamos a leerlo tranquilamente y vamos a establecer las variables. Las variables ya sabéis, la pregunta, es decir, en este caso que me piden dichos números. ¿Qué números? Esos 4 números naturales consecutivos. Pues las variables van a ser normalmente lo que me preguntan, ¿vale? Entonces, mis variables son esos 4 números que son consecutivos, ¿vale? Entonces, vamos a poner el primer número va a ser x. El segundo, ya sabéis que el consecutivo es añadirle 1 siempre, sumarle 1. El tercer número, si le sumo 1 a este, es sumarle al primero 2. Y si le sumo 1 a este, pues... ¿Vale? Estos son esos 4 números consecutivos. Vamos a plantear la ecuación. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la suma de esos números, pues venga, vamos a poner la suma. La suma es el primero más el segundo, que es x más 1, más el tercero, que es x más 2, más el cuarto, que es x más 3, pues la suma de estos 4 números es igual. Es igual, quiere decir que pongo un igual, al triple del mayor, o sea, el triple del mayor. ¿Cuál es el mayor? Este. ¿Y cuál es el triple de ese? El triple es multiplicar por 3 ese número. Ese número, o sea, el número es esto, x más 3, no es x. Si yo no pongo el paréntesis, estoy poniendo que es el triple de x, que es el primero, más 3. Y yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo el triple del mayor, que es x más 3. Por eso lo pongo entre paréntesis. Porque si no, solo multiplico a x. Y no estoy con eso poniendo lo que me dice aquí. ¿Vale? Entonces aquí estoy poniendo que la suma de esos 4 números es igual al triple de x más 3, que es el cuarto, el mayor. ¿Vale? Cuidado ahí con los paréntesis, que os confunden mucho. Pues vamos a resolver. Siguiente paso. X más x más x más x, 4x. 2 más 3 más 1, 6. 3 por x, 3x. Y 3 por 3, 9. ¿Vale? Opero, realizo la ecuación. 4x pasa el 3x aquí. Y ahora paso el número allí. Cambiándole el signo, recordad. 4x menos 3x es x. 9 menos 6 es 3. Por lo tanto, x es 3. Con esto he resuelto la ecuación. Pero ahora tengo que responder a la pregunta, ¿vale? Siguiente paso, responder. ¿Cuál es la pregunta? Calcular esos números. ¿Qué números? Estos. Yo ahora tengo que, con lo que he sacado de la ecuación, sustituir en mis números para saber cuáles son. Pues venga. El primero es
x. Si es x, hemos dicho que vale 3. Pues el primer número es 3. El segundo es x más 1, es decir, 3 más 1, 4. El tercer número es 3 más 2. Y el cuarto, 3 más 3. ¿Vale? Y ya de esta manera respondo. ¿Cuáles son esos números? El 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Vale? Vamos a verificarlo rápidamente. Dice que si sumamos estos 4 números, me va a dar el triple del mayor, que es este. Pues vamos a ver. 3 y 4 y 5 y 6, si los sumo, 5, 6 y 4, 10 y 5, 15 y 3, 18. Si hago el triple de este, me da 18, el triple del mayor, 3 por 6 es 18. Ah, efectivamente, se cumple, ¿vale? Como veis, haciéndolo paso a paso y comprendiendo bien lo que me está diciendo e igualando y haciendo bien la ecuación, resolviéndola bien luego también, ¿vale? Pues, y verificando, llego fácilmente a darme cuenta de que sé hacerlo y además si estoy en un examen me alegra y me motiva a seguir haciéndolo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram para estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.